Sean bienvenidos y bienvenidas a esta increíble recopilación de una hora de datos curiosos. ¡Empecemos! Por longitud y envergadura, esta es la cucaracha más grande del mundo. Conocida como Megaloblata, son nativas de Colombia, Ecuador, Perú y tienen una longitud de 10 centímetros y una envergadura alar de 20 centímetros. Sí, a pesar de su tamaño, no suelen volar muy bien y no representan ningún tipo de peligro para los humanos. Este vehículo que ves aquí es la Jamais Contente, o traducido en francés, la que nunca está contenta. Fabricado en Bélgica, fue el primer auto en superar los 100 kilómetros por hora. Sí, este hecho ocurrió en el año 1899. Es un auto totalmente eléctrico creado con el objetivo de romper la barrera de los 100 kilómetros por hora, pero terminó registrando una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora. Fue un éxito total para la época, por lo que hoy en día el modelo está exhibido en el Museo del Automóvil de Compiègne, en Francia. Las pelotas de golf tienen hoyuelos para reducir el aire y permitir que la pelota viaje más lejos. Sí, funcionan para crear una capa de aire alrededor de la pelota que ayuda a reducir la resistencia del viento, con el objetivo de que recorra grandes distancias en el campo de juego. La cacatúa galá, nativa de Australia, es una de las especies de cacatúas más extendidas por todo el país. Se caracteriza por su llamativo plumaje de colores rosado brillante y gris. Se alimenta de cereales, semillas, hojas o insectos. Otra característica interesante de esta ave es que las parejas permanecen unidas toda su vida. Sí, comparten las tareas de cuidado de sus crías durante toda su crianza de forma unida. ¡Qué buen equipo! Así sorprendió China a todos al mostrar los avances de su robot humanoide chino G1 de la empresa Unitree, capaz actualmente de ejecutar movimientos de Kung Fu. Sí, tales como simples golpes o patadas giratorias sin perder el equilibrio. Con un peso de 35 kilogramos es capaz de escanear la totalidad de su entorno y manipular objetos con una precisión casi humana. Tiene un precio de $16.000 y su sistema de aprendizaje por imitación cada vez mejora más, por lo que en un futuro cercano podría servir como asistente funcional para fábricas, hogares y hospitales. Concetta Antico es una profesora de arte de origen australiano-estadounidense que nació con tetracromatismo, una peculiar condición genética donde la retina contiene 4 tipos de receptores de luz que le permiten distinguir hasta 100 millones de colores. Sí, en cada obra que realiza destaca su uso característico de colores vibrantes acompañados de escenas impresionistas, con el objetivo de representar una realidad diferente a sus espectadores, abriéndoles una ventana a su mundo hipercolorido. Interesante. Este platillo se llama foie gras. Es un producto alimenticio de hígado hipertrofiado considerado como una delicia gourmet en la gastronomía francesa, pero también es uno de los alimentos más controversiales debido a sus métodos de preparación, que comienza con el confinamiento de gansos o patos en jaulas estrechas que limitan sus movimientos con apenas espacio para mover sus cabezas. Aquí se les inserta un tubo en el esófago para administrar grandes cantidades de alimento. A este proceso se le conoce como sonda nasogástrica, con el fin de provocarles esteatosis hepática, una condición donde el hígado se vuelve graso y listo para ser retirado para preparar y consumir. La industria del foie gras admite que es posible engordar a los animales sin recurrir a estos métodos extremos, pero las normativas francesas exigen el uso de este método para que el producto pueda ser etiquetado como foie gras. Los gansos son conocidos por ser animales monógamos. Esto quiere decir que se aparean con una sola pareja durante toda su vida. El proceso de apareamiento comienza cuando el macho procede a cortejar a la hembra con una serie de movimientos de cabeza y cuello para atraerla. Si ella se muestra interesada, responderá de la misma forma. Debido a eso, sin querer, hacen la forma de un corazón con sus cuellos. El síndrome de Proteus es una enfermedad genética que causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo descontrolado de huesos. Sí, el nombre de esta afección está inspirado en el dios griego Proteo, que se dice que podía cambiar de forma. Es un síndrome no hereditario altamente variable de un individuo a otro, causado por una mutación genética de un gen a lo largo del cromosoma 14. Dicho síndrome aún está en fase de estudio y solo se han confirmado menos de 300 casos en todo el mundo.
mundo. La crioablación es una técnica médica que consiste en congelar tumores con nitrógeno líquido para destruir las células cancerígenas. Sí, este método ha demostrado un 100% de efectividad tanto en tumores de cáncer de mama como en tumores pequeños de 2 centímetros. El procedimiento se realiza con anestesia local sin necesidad de hospitalización y es un tratamiento menos invasivo, por lo que en un futuro podrían sustituir en algunos casos la cirugía tradicional. Los abrazos son beneficiosos para nuestra salud cardiovascular. Sí, el cuerpo libera oxitocina, que es la hormona del amor o la felicidad al realizar dicha práctica. Durante el acto, esta sustancia reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y a medida que el estrés disminuye, lo hace también la presión arterial, relajando el corazón y reduciendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En una cafetería de Tokio llamada Dan Avatar en Japón, utilizan robots como meseros controlados de forma remota por empleados con discapacidades desde la comodidad de su hogar. Sí, estos robots vienen equipados con cámaras y altavoces, permitiéndole al empleado que lo controla interactuar con el cliente. Es una maravillosa iniciativa para incluir a personas con ciertas condiciones a no solo a tener un empleo, sino también a ayudar a poder integrarse socialmente. Ahora conoce la cápsula Mundi. Está fabricada con bioplástico de almidón con el objetivo de que sirva de urna para enterrar el cuerpo de una persona. Sí, está hecho de material biodegradable. Se entierra como una semilla y al culminar este proceso se coloca un árbol encima de modo que el cuerpo de la persona fallecida proporcione los nutrientes necesarios para ayudar a la planta a crecer, simbolizando el ciclo de la vida incluso después de la muerte, con el fin de que se pueda reducir el impacto de las cremaciones en el medio ambiente. La cápsula corporal todavía está en fase de desarrollo, por lo que solo se encuentra disponible solo una en forma de huevo de menor tamaño para guardar las cenizas. En la provincia de Trabzon, en el noroeste de Turquía, el apicultor Ibrahim Sedef, cansado de lidiar con los ladrones, decidió unirse a ellos. Sí, solo que estos ladrones son osos. Entraban cada noche a la propiedad de Ibrahim a comerse la miel que cosechaba. No bastó con colocarla alta ni meterla en jaulas. Estos siempre conseguían salirse con la suya. Por lo que a todo esto, el apicultor decidió usar a los osos como catadores exclusivos de sus productos. Instaló cámaras nocturnas, colocó diferentes tipos de miel para observar sus preferencias y los osos mostraron favoritismo por la miel de Anser, una variedad turca de alta calidad que se vende aproximadamente a unos 275 € el kilo. Los osos sí que saben. Henry Box Brown fue un esclavo de Virginia, Estados Unidos, del siglo XIX, que consiguió la libertad a sus 30 años al enviarse a sí mismo por correo en una caja de madera. Sí, recorrió dentro de esta 27 horas hasta una oficina anti-esclavista de Filadelfia y 350 millas después salió de la caja para vivir su libertad. Tiempo después se casó y formó una familia con una mujer inglesa llamada Jane Floyd. Así lucía un helicorpión, un tiburón prehistórico con una mandíbula en espiral parecida a un tipo de sierra circular. Sí, habitó los océanos hace 280 millones de años. Su peculiar mandíbula situada en la parte inferior de la misma le ayudaba a picar alimentos de carne blanda como peces o calamares. Se cree que pudo haber alcanzado un tamaño de 7 metros de largo o quizás más, pero terminó extinguiéndose en el Triásico superior hace unos 225 millones de años y los únicos restos fósiles conocidos eran sus dientes. El síndrome de Rapunzel es una condición intestinal muy extraña, frecuente en pacientes con tricotilomanía y tricofagia, personas que sienten el impulso de arrancarse el cabello para luego ingerirlo. Sí, al consumir una gran cantidad de cabello, este se acumula en el estómago formando una masa conocida como tricobezoal gastroduodenal. Dado que el tracto gastrointestinal humano no es capaz de digerir el cabello, esta masa debe ser removida quirúrgicamente. Ella fue Josefina Mildred Corbin. Nació en el condado de Lincoln, Tennessee, Estados Unidos, en el año 1868. Padecía de dipigus, un trastorno poco común en el que diversas partes del cuerpo presentan anomalías como duplicaciones o malformaciones. Sí, a pesar de su condición, Corbin continuó adelante y a la edad de 13 años comenzó a trabajar en una feria bajo el sobrenombre de la chica de 4 patas de Texas. Su popularidad fue tan grande que mujeres falsas de 4 patas la imitaban
necesitaban para poder destacar en el espectáculo secundario. El Tu-144 fue el primer avión supersónico comercial del mundo. Sí, fue construido de forma independiente por la Unión Soviética. Su vuelo inaugural fue desde el aeropuerto de Sukhoi el 31 de diciembre de 1968, 2 meses antes que el famoso Concorde británico-francés. El Tu-144 superó por primera vez la barrera del sonido el 5 de junio de 1969, y esto lo convirtió en el primer transporte comercial que excedió la velocidad del Mach 1. Debido a sus altos costes de producción, no se construyeron grandes cantidades, no se logró su venta a otros países ni compañías aéreas, por lo que sus vuelos estaban limitados dentro del territorio soviético y fue retirado en el año 1999. En el año 1977, la icónica banda Kiss ayudó a editar un cómic de Marvel utilizando su propia sangre. Sí, el 21 de febrero de dicho año, los integrantes de la banda firmaron un certificado de autenticidad que confirmaba que les habían sacado la sangre para mezclarla con la tinta de impresión de las historietas de la primera edición, donde en su portada anunciaba 40 páginas de cómics a todo color, además de fotografías nunca antes publicadas, impresas en la sangre de Kiss. Estos fueron creados debido a la alta demanda en ventas que obligaba a las oficinas de marketing a hacer originales consistentemente para seguir vendiendo. La venta del cómic fue todo un éxito debido a la alta fanaticada que tiene la banda. Hamida Djanoubi fue la última persona en ser ejecutada en Francia, sí, condenado por asesinato a la guillotina el 10 de septiembre de 1977. El artículo 3 del Código Penal de 1791, que clasificaba la pena de muerte entre penas dolorosas, que al condenado a muerte se le cortara la cabeza, permaneció vigente en el artículo 12 del Código Penal francés hasta su abolición absoluta en el año 1981 por el presidente de aquel entonces, François Mitterrand, quien como dato adicional tuvo el periodo más largo en la presidencia de la historia del país, con casi 15 años en el poder. El primer canal infantil de televisión del mundo es Nickelodeon. Sí, apareció en el año 1977 bajo el nombre del Canal 3 o Pinware, y no fue hasta 2 años después, en el año 1979, que se le cambió el nombre a Nickelodeon. La hiperosmia es un trastorno o alteración del olfato que se caracteriza por un aumento de la sensibilidad olfativa. Sí, esto quiere decir que las personas que lo padecen pueden detectar olores con mayor intensidad ajenos para muchas otras personas. Gracias a esta condición poco común, la australiana Joy Mill identificó un cambio en el aroma de su esposo años antes de que se le diagnosticara Parkinson. Joy afirmó que el olor era difícil de describir, como un olor parecido a almizcle. Logró relacionar ese olor con la enfermedad del Parkinson cuando se unió a una organización de apoyo de la enfermedad, donde comenzó a conocer a personas que olían de la misma manera. Ella es Riley Horner, una chica originaria de Illinois, Estados Unidos, que el 11 de junio del año 2019 recibió un golpe en la cabeza por accidente durante un evento escolar. Esto le generó una conmoción cerebral grave, que durante los siguientes días despertaba pensando que era 11 de junio otra vez. El trauma de lo sucedido reiniciaba su memoria a esa fecha cada 2 horas. Por suerte, sus padres lograron conseguir un centro de tratamiento especializado en el estado de Utah, donde afortunadamente al cabo de una semana consiguió mejoras cognitivas positivas, abriendo paso a la creación de nuevos recuerdos. En la actualidad, Riley experimenta convulsiones ahora poco frecuentes gracias a los medicamentos, estudia enfermería y se encuentra haciendo prácticas en un hospital local. Nicole Smith es una paracaidista profesional originaria de Georgia, Estados Unidos, que desafió al miedo manteniéndose de pie firmemente en la cima del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Sí, formaba parte de una campaña publicitaria de 30 segundos de una aerolínea de Dubái. Se le ve muy relajada para estar a 828 metros desde el nivel del suelo hasta la antena del edificio. La palabra que mejor define esto es impresionante. En el año 2012, un equipo de chefs en Roma, Italia, creó la pizza sin gluten más grande del mundo. Sí, tenía un diámetro de 1.261 metros cuadrados, pesó 23.000 kilos, tenía 4.000 kilos de tomate, 4.000 kilos de mozzarella, 675 kilos de margarina, 100 kilos de rúcula, 125 kilos de queso parmesano, 25 kilos de vinagre aromático y estuvo lista luego de 40 días de preparación. La pizza se llamó Octavia, en honor a Octavio Augusto, el primer emperador de Roma.
Ahora conoce a Nick Stover, un estadounidense que ha ganado el título de ser la persona con la lengua más larga del mundo. Tiene una lengua que mide 10,1 centímetros de largo, lo cual es más del doble de la media de una lengua humana promedio. Los koalas suelen dormir entre 18 y 22 horas al día. Sí, su dieta, que consiste principalmente en hojas de eucalipto, las cuales son bajas en nutrientes y energía, les obliga a descansar para poder digerir la comida correctamente, por lo que duermen la mayor parte del tiempo para conservar su energía. En el Reino Unido se encuentra un pueblo que tiene el título de poseer el nombre más largo del mundo. Tiene 58 letras, está ubicado en la isla de Anglesey, en el norte de Gales, y así se llama, aunque por fortuna los lugareños suelen abreviarlo como Llanfair. A diferencia de nosotros los humanos, los camarones tienen su corazón ubicado en la parte superior de la cabeza, justo detrás de los ojos, y como puedes ver aquí, sus demás órganos se agrupan todos en su cabeza. En el año 2015 se descubrió el exoplaneta que comparte grandes similitudes con el planeta Tierra. Sí, se llama Kepler 452. Fue identificado por el telescopio Kepler y orbita a 1828 años luz del sistema solar. Se localizó en una zona posiblemente habitable, donde se encuentra una estrella semejante al Sol. Esperemos saber más de este planeta en el futuro. En las antiguas civilizaciones mayas y aztecas, el cacao era tan valioso que se usaba como moneda para intercambiar bienes y servicios. Su uso como moneda fue porque se podía fraccionar y transportar fácilmente, así como conservar y almacenar. No todos podían tener acceso a él, esto debido a que su plantación y almacenaje estaban a cargo únicamente por la nobleza de aquel entonces. La película de terror más taquillera de la historia hasta la fecha es It, o Eso, estrenada en el año 2017 por Andy Muschietti y basada en la novela de Stephen King. Logró recaudar la suma de $700 millones a nivel mundial, marcando un nuevo récord en este género cinematográfico. El Sol emite suficiente energía en una hora para abastecer a todo el mundo durante un año. Sí, la cantidad de energía solar que el Sol emite en una sola hora es más que suficiente para cubrir las necesidades energéticas de toda la humanidad durante 365 días. Sin embargo, actualmente no se está aprovechando todo su potencial debido a la falta de tecnología adecuada. El síndrome de la mano extraña es una rara condición neurológica que hace que una persona pierda el control sobre una de sus manos. Fue descrita por primera vez en el año 1908 por el médico alemán Kurt Goldstein y se ha demostrado que el síndrome es más común en pacientes sometidos a una comisurotomía, la cual es una operación quirúrgica de una comisura en el cuerpo, como la que se hace en el corazón en los bordes de la comisura formada por las válvulas cardíacas o la que se hace en el cerebro para tratar ciertos trastornos psiquiátricos. La progeria es una enfermedad genética poco común que acelera el envejecimiento en niños. Sí, empieza a ganar notoriedad entre el primer y segundo año de vida. Lo padece 1 de cada 20 millones de recién nacidos. Los niños que la padecen presentan estatura baja, cráneo de gran tamaño, alopecia, piel seca y rigidez articular. Al no existir cura ni tratamiento, el pronóstico de vida alcanza un promedio de 13 años y es más frecuente en pacientes de etnia blanca en un 97%. Ahora conoce el Kuru, una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por una proteína infecciosa llamada prión, la cual se encuentra en el tejido cerebral humano contaminado. Se encuentra entre personas de Nueva Guinea y los síntomas incluyen dificultad para caminar, tragar, masticar, espasmos musculares y pérdida de coordinación. Actualmente no se conoce ninguna cura para el Kuru, por lo que la persona infectada fallece en el transcurso de un año. Esta enfermedad se relaciona con el canibalismo y ha ido desapareciendo en gran medida gracias a la prohibición de ciertos rituales en todo el territorio. Los plátanos son radiactivos, contienen potasio 40, un isótopo radiactivo natural. Sin embargo, la radiactividad que emiten los plátanos es extremadamente baja y no supone ningún peligro para la salud.
Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las nuestras. Sí, son tan similares que según expertos pueden confundirse en una escena del crimen si no se analizan con detalle. ¿Qué más esconderán los koalas? En el espacio no existen los sonidos, aunque en las películas siempre demuestran lo contrario. La realidad es que el sonido no puede viajar en el espacio porque está vacío. No hay moléculas que transmitan las ondas sonoras. Existen vibraciones, pero no hay un medio que transmita el sonido. Así se ve la primera computadora digital, mejor conocida como la EGNIA, se desarrolló en el año 1945. Fue creada para resolver una extensa clase de problemas numéricos y pesaba más de 27 toneladas. Vaya, eso es más peso que varios coches modernos juntos. Según la ciencia, el pulgar de un hombre es más largo que el de una mujer. En promedio, los hombres tienen pulgares más largos que las mujeres, debido a diferencias hormonales que influyen en el desarrollo de las manos. Te presento a Randy Garnell. Tiene el récord mundial de permanecer más tiempo sin dormir. Sí, permaneció 11 días completamente despierto en el año 1964. Durante ese tiempo experimentó alucinaciones y otros efectos secundarios. Esta hazaña la logró sin utilizar para ello estimulantes de ningún tipo, ni siquiera café. Vaya, esto sí es tener fuerza de voluntad. Las ballenas jorobadas emiten canciones que pueden durar hasta 20 minutos. Estas melodías viajan kilómetros a través del océano. Según expertos, describen este acto como una forma de comunicarse con otras o para atraer a una posible pareja. Las estrellas no parpadean, solo parece que lo hacen. El parpadeo de las estrellas es un efecto causado por la atmósfera de la Tierra. Cuando su luz viaja a través de la atmósfera, las capas de aire en movimiento desvían su luz, creando ese efecto de parpadeo. En Japón se encuentra una pequeña isla llamada Okunoshima, donde solo es habitada por conejos. Sí, ubicada frente a las costas de Hiroshima, es conocida mundialmente como la Isla de los Conejos y actualmente es un sitio turístico que cuenta con playas hermosas y zonas para acampar. Sin embargo, en el pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, en esta isla se fabricaban armas químicas en secreto al punto de que la isla fue eliminada de los mapas. Simplemente un lugar único lleno de historia y habitantes adorables. Y ahora que sabes esto, ¿visitarías esta isla? Déjamelo saber en los comentarios. Los flamencos obtienen su color de su dieta. Si alguna vez te preguntaste por qué los flamencos son rosados, la respuesta está en su dieta. Estos pájaros adquieren su color de los pigmentos llamados carotenoides, que se reencuentran en los camarones y algas de su dieta. A medida que consumen estos alimentos, los carotenoides afectan el color de sus plumas, lo que les da ese tono tan característico y rosado. Te presento a Francisco Fernando de Austria. Fue un archiduque y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro desde 1896 hasta su muerte en el año 1914. Fue asesinado por un joven nacionalista serbio y aunque parecía un evento aislado, se desató una serie de alianzas luego de este hecho que terminaron en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La hiperlaxitud es una anomalía formada a partir de la laxitud de los ligamentos de la zona articular, que en pocas palabras producen una movilidad exagerada que les permite estirar sus articulaciones más allá de los límites normales. ¿Sabías que existe la capacidad de escribir con ambas manos al mismo tiempo? Sí, este fenómeno llamado escritura ambidiestra permite a las personas que lo tienen escribir dos o más palabras diferentes con cada mano al mismo tiempo. Fascinante, aunque suena complicado. Conoce a Beatrice Kenner, nacida el 17 de mayo de 1912 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue una inventora mejor conocida por crear el cinturón sanitario regulable o almohadilla menstrual. Completó la solicitud de patente para su invención. Sin embargo, la empresa que mostró interés por primera vez en su invento lo rechazó después de descubrir que era afroamericana. Sí, Kenner nunca ganó dinero con el cinturón sanitario porque su patente expiró y pasó a ser de dominio público.
público. Su invento ayuda a miles de millones de mujeres todos los meses, por lo que siempre será recordada con mucho cariño. ¿Sabías que el platillo que acompaña la taza de café se utilizaba en un principio para enfriarlo? Hoy en día se utiliza para llevar la taza sin quemarse o para colocar la cuchara o un sobre de azúcar, pero en el siglo XVIII las personas solían beber el café del plato. Sí, en aquellos tiempos los platos usados eran más hondos. En estos se vertía el café y como estos tenían una superficie más amplia, el café se enfriaba más rápido. ¡Genial! Y yo que pensaba que era para no ensuciarse cuando te quemabas. Un reactor nuclear es una instalación capaz de convertir la energía nuclear en energía térmica, y la energía térmica se relaciona con el movimiento y la agitación de las partículas de un cuerpo, transfiriendo calor de este a otro cuerpo más frío para que alcancen una temperatura equilibrada, logrando desempeñar un papel clave durante nuestro día a día en el consumo doméstico. Ahora, él es Jackson Oswald, nativo de Memphis, Estados Unidos, quien con solo 12 años logró realizar una fusión nuclear en su habitación. Sí, aprendió viendo tutoriales en línea y compró los materiales necesarios con ayuda de sus padres por eBay para construir un reactor funcional en un año. Su experimento fue verificado por un investigador en fusión y esto lo hizo ser reconocido por el libro de los récords Guinness como la persona más joven en hacerlo. Hoy en día, Jackson colabora con empresas de energía y explora nuevas formas de optimizar la producción de energía limpia. Aquí puedes ver una prisión que parece un crucero. Sí, hablamos del Panama Papers Year, un concepto de prisión diseñado en el año 2013 que desafía la forma en la que imaginamos el encarcelamiento, donde cuenta con una cubierta agrícola, un campo deportivo para la actividad física de los reclusos, sistemas de energía renovable y un sistema de seguridad que monitorea cada área en tiempo real. Este proyecto fue presentado como una respuesta a los desafíos globales de la superpoblación carcelaria. Actualmente está en fase conceptual, sin embargo, ha captado la atención de arquitectos y activistas, por lo que en el presente se ha convertido en un debate serio sobre el futuro del sistema penitenciario. En Japón existe una práctica muy recurrente en la cultura laboral. Se trata del nomikai, que significa reunión para beber. Son veladas que hacen los japoneses para relajarse. Más que una simple salida después del trabajo, estas reuniones son interpretadas como una oportunidad para fortalecer lazos entre empleados y jefes. Rechazar una copa ofrecida por un superior o compañero podría interpretarse como una ofensa, ya que este ritual simboliza confianza y compromiso con la empresa, por lo que es común ver a empleados en estado de embriaguez por las calles luego de asistir a dichas reuniones, convirtiéndose en una parte fundamental de la cultura corporativa del país. En Australia, durante siglos, los pueblos aborígenes comentaban historias sobre aves que provocaban incendios. Hoy en día la ciencia lo confirma. Sí, el milano negro, el milano silbador y el halcón pardo, mejor conocidos como firehawks, transportan ramas encendidas en el pico o en sus garras para provocar pequeños incendios en distintas zonas para obligar a sus presas a huir y así poder cazarlas eficazmente. Este comportamiento es poco frecuente y no se trata de una conducta accidental, al contrario, es intencional y planificada con fines alimenticios. Ahora conoce a Kyle McDonald, un blogger que creó una página web llamada Un Clic Rojo por allá en el año 2004, con la intención de realizar intercambios de objetos en línea. Lo curioso es que el objetivo de este proyecto era repetir la misma operación hasta obtener una casa, y con la 14ª transacción realizada en el año 2006 lo logró. Sí, empezó intercambiando un clic por un bolígrafo en forma de pez en el año 2005 y en el año 2006 cambió un papel para la película Doña a pedido por una granja de 2 pisos en la ciudad de Kipling, al sureste de Canadá. Esto representa la importancia que tiene la perseverancia y el ingenio en nuestra vida, dado que hasta lo menos valioso se puede convertir en algo increíble. El 18 de julio de 1955 se vendió el primer boleto de entrada a los parques de Disney, el cual fue comprado por Roy Disney, hermano mayor de Walt Disney. Sí, por suerte este boleto aún se conserva y así luce. Tuvo un valor de solo $1.
¿Recuerdas a Popeye? El mítico personaje que comía espinacas para multiplicar su fuerza fue estrenado en el año 1929. Fue creado por Max Fleischer y en aquellos años las anemias por carencia de hierro eran muy comunes, por lo que el personaje fue utilizado por autoridades sanitarias para popularizar el consumo de espinacas. Lo curioso es que el aumento de la fuerza al ingerir espinacas que obtenía Popeye viene de un error químico, donde se escribió accidentalmente que las espinacas tenían 35 miligramos de hierro por cada 100 gramos, en lugar de 3,5 gramos. Este error se corrigió en el año 1937. Sí, sin embargo, no deja de ser un alimento muy saludable que contiene una gran variedad de vitaminas y nutrientes. Te presento a Lino Marrero, originario de Texas, Estados Unidos. Es mejor conocido por inventar los Kinetic Kicks 2.0, unos zapatos que recolectan energía cinética mientras se corre o camina. Sí, la energía acumulada en los zapatos puede ser transferida a teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Así luce el perro más costoso del mundo, mejor conocido como Kadabun Okami. Es un cachorro de 8 meses con un peso de 75 kilogramos. Su particularidad consiste en su linaje, ya que es un cruce entre un lobo y un pastor caucásico. Se cree que es el primero de su especie, y esto llamó la atención de un millonario aficionado con los perros de la India, que pagó la increíble cifra de 50 millones de rupias, que son aproximadamente unos 5,3 millones de euros. Vaya. El café más costoso del mundo es el café negro de marfil. Sí, se elabora a partir de granos consumidos por elefantes y luego se recuperan de sus excrementos. Esto tiene lugar en la Fundación Elefante del Triángulo Dorado, un santuario para unos 20 elefantes, ubicado en Surin, al noreste de Tailandia. Los veterinarios han determinado que los elefantes no sufren efectos nocivos al comer las cerezas del café, y 1 kilogramo de estos granos cuesta alrededor de $2.000, lo que lo hace tan exclusivo es el hecho de que solo hay unos 200 kilogramos de granos disponibles cada año debido a que muchos de ellos no se recuperan o se dañan. Se venden a hoteles de lujo en Tailandia, donde se cobra a $50 una taza de este preciado y raro café. Ahora conoce la copa de Pitágoras, creada alrededor del año 530 a.C. A simple vista pensarás que se trata de una simple copa, pero la verdad es que tiene un curioso mecanismo implementado con el fin de castigar la codicia por parte de los trabajadores al consumir alcohol durante horas públicas en aquel entonces. Sí, conocida como la copa justa, en su interior tiene un conducto en forma de sifón que conecta la base con el borde. Al llenarla a un nivel razonable, funcionaba con normalidad, pero si la llenabas en exceso, el sifón se activaba y vaciaba toda tu bebida. En el mundo del boxeo, el cuello de Mike Tyson es legendario. A sus 18 años, su cuello contaba con una anchura de 50 centímetros, que era una característica clave para absorber golpes y mantener su agresividad en el ring sin perder el equilibrio, permitiéndole resistir impactos que habrían derribado a otros boxeadores. Este resultado físico lo logró con diferentes entrenamientos intensos, que consistían en fortalecer esta área del cuerpo, como usar una correa de cabeza con pesas colgadas o un casco especial para hacer extensiones y flexiones de cuello. Se ha comprobado que cada 1000 horas de vuelo, un avión es alcanzado por un rayo sin que los pasajeros o la tripulación lo perciban. Sí, este suceso pasa desapercibido gracias al diseño de los aviones que siguen el principio de la jaula de Faraday, el cual permite aislar eléctricamente un espacio, evitando que los campos eléctricos o magnéticos afecten el interior. El fuselaje metálico actúa como una jaula, repartiendo la electricidad por la superficie externa, protegiendo así los efectos de los rayos. Si estás viajando ahora, puede que seas testigo de este interesante hecho, solo que no te has dado cuenta. En el año 1988, Michael Jackson estrenó su videoclip Smooth Criminal, el cual dejó a todos asombrados con la coreografía de baile que desafiaba literalmente la gravedad, donde lograba inclinarse hasta unos 45 grados sin perder el equilibrio. Sí, para lograr esta memorable coreografía, tanto en el video como en sus conciertos, contactó con Michael Bublé,
Butch y Dennis Tokins para crear unas botas antigravedad para asombrar al público sin necesidad de efectos especiales, lo que resultó en un calzado perforado que al momento de realizar el baile se enganchaban a unos tornillos fijos sobre la superficie del escenario. Sin duda, un espectáculo único por parte del rey del pop. El 12 de enero se celebra el Día Sin Pantalones en el metro de Londres. Sí, es una tradición que comenzó en el año 2002 en Nueva York, que consiste en quitarse los pantalones cuando estás dentro del metro y seguir tu viaje como si no pasara nada. Actualmente se celebra en más de 50 ciudades diferentes del mundo. Su objetivo es únicamente salir de la rutina monótona de viajar en el metro a diario, y el requisito es que la ropa interior no sea ofensiva. Ahora dime, ¿participarías en este peculiar evento? Ella es Beatina, la vaca que ostenta el título de ser la más cara del mundo. Sí, fue vendida en Brasil por nada menos de 4,8 millones de dólares, cantidad que la hizo ser reconocida por el libro de los récords Guinness, y sus nuevos propietarios actualmente ofrecen embriones de Beatina por la suma de $250,000 cada uno. Es una raza originaria de la India que pertenece al ganado cebú, conocida por su resistencia al calor y a las enfermedades. Gracias a esto, tiene la capacidad para adaptarse tanto a climas tropicales como subtropicales. Debido a eso, la raza se ha vuelto indispensable para la industria cárnica de Brasil. Las lámparas utilizadas en los quirófanos no proyectan sombras. Sí, están diseñadas para disminuir o eliminar las sombras en el campo quirúrgico, con la finalidad de que los cirujanos puedan ver con claridad. Tienen varias fuentes de luz distribuidas alrededor de un círculo. Cada fuente de luz ilumina la misma área desde un ángulo diferente, con la finalidad de eliminar las sombras proyectadas por las manos o instrumentos de operación. Te presento al Simotoa esigua, o simplemente comelenguas. Se pueden encontrar desde el Golfo de California hacia el sur hasta el norte del Golfo de Guayaquil en Ecuador. Es un parásito que se adhiere a la lengua de su pez anfitrión mediante sus 3 pares de patas delanteras y bebe de la arteria que suministra de sangre al pez. Sí, lo más interesante es que con el pasar del tiempo la lengua se va desintegrando poco a poco, por lo que el parásito reemplaza la función del órgano con su propio cuerpo y controla desde ahí la tensión sanguínea del sistema circulatorio de su víctima. La poliosis, comúnmente conocida como copete blanco, es una condición caracterizada por crear manchas blancas en el cabello debido a una reducción de melanina en los folículos pilosos. Tradicionalmente se asocia con el cuero cabelludo, pero la verdad es que puede afectar cualquier área peluda del cuerpo, incluidas cejas, pestañas y barbas. Te presento a Hilma Afklint. Fue una artista sueca nacida en el año 1862 en Estocolmo. Es conocida por ser la principal pionera del arte abstracto. Sí, convencida de que existían realidades y dimensiones paralelas invisibles para el ojo humano debido a los avances científicos de la época como los rayos X o las ondas electromagnéticas, se sumergió en el mundo del espiritualismo, donde durante las sesiones realizaba escritura automática y experimentos artísticos. Afirmaba que el arte abstracto era un canal para plasmar mensajes de otras dimensiones. Sin embargo, pensaba que su trabajo no iba a ser valorado, ya que rompía todas las reglas académicas, por lo que decidió guardar todas sus pinturas en cajas selladas con la condición de que no fueran abiertas hasta 20 años después de su muerte. Debido a la falta de herederos, las cajas no fueron abiertas hasta el año 1986, cuando un granjero sueco las encontró en su sótano por casualidad. Hoy en día, Hilma es conocida como la madre del arte abstracto y una mujer adelantada a su tiempo. En el año 1947, la marca de cereales Kix ofreció en una de sus publicidades un anillo llamado Atomic Bomb, o anillo de la bomba atómica del llanero solitario, a cambio de comprar una caja de cereales de dicha marca por 15 centavos. El anillo era de color dorado con explosiones de relámpagos en los costados, y al quitar la base roja se podían observar destellos de luz producidos por material radiactivo. Sí, debido a la fascinación de la energía nuclear de la época, contenía una pequeña cantidad de polonio y un isótopo radiactivo
radiactivo que emitía partículas alfa, que al absorber el sulfuro de zinc de la pequeña cámara mágica podía brillar. Aunque estas partículas no podían penetrar la piel, el polonio podía ser sumamente peligroso si se ingería o inhalaba. Los pequeños rastros de polonio tenían una vida media de 140 días, lo que significa que cualquiera de estos anillos que exista aún hoy en día ya no puede producir estos curiosos centellos. El 4 de enero de 1973 se emitió en Reino Unido el primer episodio piloto de la comedia televisiva Last of the Summer Wine, o Último del Vino de Verano, que tiene el título de ser la comedia televisiva de mayor duración del mundo. Sí, trata sobre 3 amigos que intentan nuevas hazañas que no son comunes para los ancianos. Cuenta con un total de 31 temporadas, unos 295 episodios, y su último episodio fue emitido el 29 de agosto de 2010, cerrando con broche de oro 37 años de trayectoria televisiva. El origen de la palabra salario proviene de la época romana. La sal era muy bien apreciada en aquel entonces, debido a que se utilizaba para conservar alimentos y como antiséptico para heridas o para detener hemorragias. Un saco de sal era muy bien recibido, tanto que terminó convirtiéndose en un tipo de moneda de cambio, por lo que los pagos a los funcionarios públicos eran hechos con paquetes de sal, y de aquí recibió el nombre salarium. El síndrome de Munchausen es un trastorno mental donde el paciente se autocrea dolencias o incluso lesiones para asumir el papel de enfermo. Sí, la persona que lo padece lo hace con el fin de obtener la satisfacción de recibir la consideración de terceras personas y ser asistida. Esta enfermedad toma su nombre no de un investigador que lo haya descubierto, sino del barón de Munchausen, que vivió entre los años 1720 hasta 1797, quien se hizo famoso por contar historias fantásticas que nunca le habían sucedido, como haber bailado en el estómago de una ballena o haber viajado a la luna. Te presento a Bruce McCandless. Fue un astronauta de la NASA conocido y recordado por realizar durante la primera de sus 2 misiones de transbordador espacial el primer vuelo libre sin ataduras utilizando la unidad de maniobra tripulada, que consiste en utilizar una maniobra manual impulsada por nitrógeno. Aquí puedes ver a Bruce flotando arriba del planeta Tierra con la oscuridad cósmica a su alrededor. Investigadores australianos aseguran en un nuevo estudio que solo una grieta en la superficie de una sartén recubierta de teflón podría liberar alrededor de 9100 partículas de plástico. Sí, e incluso un revestimiento roto puede liberar más de 2 millones de partículas microplásticas y nanoplásticas, tanto en nuestros alimentos como en los entornos de cocción. Los expertos recomiendan usar utensilios de cocina más duraderos y menos propensos a rayarse, como los de acero inoxidable o hierro fundido, y evitar el uso de utensilios metálicos que puedan dañar las superficies antiadherentes, ya que estas micropartículas de teflón en nuestros alimentos podrían significar un gran problema de salud a largo plazo. La famosa serie Peaky Blinders se estrenó en septiembre del año 2013, centrada en una familia de gángsteres de Birmingham que vivieron durante los años 20. La serie fue todo un éxito, sobre todo por la actuación de Cillian Murphy como Thomas Shelby, que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la última década. Pero al principio Cillian Murphy no fue la primera elección para protagonizarlo, así expresó Steven Cagney, creador de la serie, quien confesó que su opción preferida era Jason Statham por su gran presencia corporal. ¿Crees que Jason lo hubiera hecho mejor? Déjamelo saber en los comentarios. Así luce un ojo de una persona con policoria. Es un trastorno genético constituido por más de una abertura pupilar en el iris. En lugar de tener una única pupila que regule la cantidad de luz que entra en el ojo, tiene múltiples aberturas que pueden afectar la capacidad del ojo para adaptarse a la luz. Según un gran número de investigaciones, la música estimula la actividad de diversas áreas cerebrales, sobre todo las que son responsables de la memoria, el movimiento y el estado de ánimo. Sí, por ejemplo, en la música electrónica se ha demostrado mediante resonancias magnéticas que los sonidos electrónicos estimulan la corteza prefrontal y el cerebro medio, potenciando así la concentración y la emoción. Creo que ya es hora de escuchar música. Ahora conoce la siesta nórdica, una práctica
práctica más común de lo que crees, sobre todo en los países escandinavos como Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Consiste en colocar los bebés mientras duermen en coches con ropa térmica acompañada de sacos adecuados para el invierno, afuera de las cafeterías o guarderías de la zona donde las temperaturas van desde los -10 a -15 grados. Sí, esto lo realizan bajo la posibilidad de fortalecer su sistema inmunológico, mejorar la calidad del sueño y sobre todo acostumbrarse al clima frío. El Hotel Dalion Imperial es el único hotel de San Petersburgo, Rusia, ubicado en un palacio histórico del siglo XVIII. Es considerado por la revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida, Condé Nast Traveler, como uno de los mejores hoteles del mundo. Se ve muy elegante. Woody Harrelson es un actor de cine estadounidense mundialmente conocido por interpretar diversos papeles que lo han llevado a ser nominado en 3 ocasiones al premio Oscar y al ser ganador de un premio Emmy por su papel de camarero en la telecomedia Cheers. Lo que muy pocos saben es su pasado familiar. Su padre, Charles Harrelson, fue un criminal estadounidense condenado por matar a John Wood Jr., el primer juez federal estadounidense asesinado en el siglo XX. Woody reveló que visitaba regularmente a su padre en la prisión y dijo: "Mi padre es una de las personas más elocuentes, cultas y encantadoras que he conocido. Lo veo como alguien que podría ser un amigo que alguien que era un padre", dejando claro que a pesar de todo seguía sintiendo respeto y amor por el que fue algún día su padre. Ahora te presento a las personas debajo de los disfraces de los Teletubbies. Ella es Pui Fan Lee, una actriz inglesa nacida en el año 1971. Ella es Nikki Smedley, una contadora de cuentos profesional que hacía tours por escuelas primarias. Según los creadores, Dixie era de raza negra, por lo que el actor John Sigmy fue quien lo interpretó. Por otro lado, Tinky Winky fue interpretado por 3 actores a lo largo de la serie. El actor original fue Dave Dawson, luego Mark Hannigan y por último Simon Shelton. El famoso Sol era Jessica Smith y el narrador de las aventuras en la versión original fue Tim Wignard. Vaya, tiene un poco de similitud con Woody. Un dato interesante de Disney es que todas las princesas que hemos visto en pantalla eran adolescentes de 16 o 17 años, hasta que se estrenó Frozen, El Reino de Hielo, en el año 2013, donde la protagonista Elsa se convirtió en la primera protagonista Disney joven adulta con 21 años de edad, y como dato adicional, es la primera película de Disney en ser escrita y dirigida por una mujer, Jennifer Lee, quien actualmente ocupa el puesto de vicepresidenta creativa de Walt Disney Animation Studios. Él es Martin Cooper, un ingeniero electrónico e inventor estadounidense considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de la telefonía móvil, ya que en el año 1973 fue el primero en realizar la primera llamada desde un teléfono móvil, el cual era un Dynate 8000. Conoce a Chambut Haman, nacido el 20 de octubre de 1955, fue un alpinista nepalí que ostentó el récord de ser la persona más joven en ascender con éxito al monte Everest con la edad de 17 años. Hasta que su récord fue superado por Temba Cherry en el año 2001, quien logró llegar a la cima de la montaña más alta del mundo exitosamente con solo 16 años. En el año 2020, un biólogo ruso, durante una expedición en la isla Tyuleni, ubicada al suroeste del mar de Okhotsk, Rusia, descubrió una foca albina. Sí, Vladimir Bukanov decidió llamarla Ugly Duckling o patito feo, ya que es diferente a las otras focas. Lo interesante es que este tipo de mutación genética es muy inusual, por lo que solo ocurre en uno de cada 100.000 nacimientos, aunque según científicos, la foca debido al albinismo presenta problemas para ver, lo cual reduce la probabilidad de supervivencia, sobre todo al momento de encontrar alimento o escapar de los depredadores. Actualmente no hay registros de su paradero, sin embargo, no parece haber ocurrido signos de violencia por parte de su especie, dando por hecho su aceptación como uno más sin ningún tipo de discriminación por ser diferente. Los conejos no pueden vomitar. Sí, esto ocurre porque su estómago apenas tiene músculos, por lo que no es capaz de transportar ni retener durante mucho tiempo el alimento consumido. Su única función es trasladar el contenido humedecido y acidificado en dirección al intestino delgado, empujado por un músculo del esófago, que solo permite que los alimentos entren pero impide que regresen. Esto quiere decir que si un conejo come algo tóxico o simplemente ingiere
indigesto no podrá vomitarlo, lo que dará como resultado un gran problema de salud para el animalito. Así que si tienes un conejo, asegúrate de brindarle una dieta compuesta por heno, vegetales frescos y evitar alimentos dañinos como semillas, cebollas o chocolate. Ahora te presento a Mustafa Ismail, un fisicoculturista de origen egipcio establecido en Massachusetts, Estados Unidos, que tiene el título de poseer los bíceps más grandes del planeta. Sí, sus brazos alcanzan un diámetro de 79 centímetros cada uno, medida que se puede comparar fácilmente con la cintura de un adulto promedio. El Popeye de la vida real afirmó que su secreto para tener y mantener esta musculatura es levantar pesas, tomar proteínas y pasar más tiempo en el gimnasio. A raíz de la pandemia del COVID-19, Alemania se convirtió en el país que más chocolate consume del mundo. Sí, logró consumir aproximadamente el 14% del cacao producido en el mundo, desde el típico chocolate en tableta hasta bombones, cacao en polvo para bebidas y como ingrediente para todo tipo de dulces. Entre los más destacados están las famosas galletas de Navidad elaboradas con pan de jengibre y bañadas en chocolate, o el famoso Lebkuchen, un bizcocho de chocolate especiado que al comerlo puedes que no pares de chuparte los dedos. En Japón existen abrigos con ventiladores. Sí, creados por Hiroshi Ichigaya, la prenda está equipada con 2 ventiladores eléctricos instalados en la parte baja de la espalda que crean un microambiente personal, en el que una suave brisa los mantiene frescos. Hoy en día es utilizado más que todo por trabajadores que trabajan al aire libre para que sus jornadas laborales sean más frescas y seguras. Por si te lo habías preguntado antes, los ojos de muchos bebés recién nacidos suelen ser azulados o grisáceos, pero a partir de los 6 meses, estos colores pueden cambiar a unos más oscuros. Esto ocurre porque el color del iris está determinado por la melanina, una sustancia producida por células llamadas melanocitos, que tienen como función proteger al ojo de los rayos solares. A medida que el bebé crece, los melanocitos pueden producir más melanina, lo que hace que el color de los ojos oscurezca. Esto significa que los que inicialmente son azules pueden volverse verdes, avellana o marrones dependiendo de la cantidad de melanina que se acumule en el iris. Esto explicaría por qué los ojos de Felicia, la hija de Shrek, eran azules antes y en el tráiler de Shrek 5 los tiene marrones. Este hongo parásito, identificado como Gibellula heitenborongi, encontrado por primera vez en Irlanda del Norte, se caracteriza por convertir a las arañas o insectos en una especie de zombies para alimentarse hasta llevarlos a la muerte y facilitar su propagación. Sí, cuando las esporas de los hongos entran en contacto tanto en una araña como en un insecto, penetra su exoesqueleto, comenzando a multiplicarse en su interior. Este proceso permite al hongo tomar el control del sistema nervioso, obligándolo a abandonar sus aposentos para desplazarlos hacia áreas abiertas donde finalmente mueren. Los científicos han destacado que el hongo no representa una amenaza para los humanos ni para otros animales, ya que su acción está limitada exclusivamente a arañas o insectos. Así es el código QR más grande del mundo, ubicado en la provincia de Hebei, al norte de China, está compuesto por 130.000 árboles, en concreto de juniperos chinos, organizados sobre una superficie de 6,7 hectáreas. Fue creado en 2017 y solo puede ser escaneado desde un dron o a bordo de un avión. El código dirige a los usuarios a una cuenta que tiene el objetivo de promocionar el turismo local. Muy creativo de su parte. La mariposa atlas, originaria del sureste de Asia e Indonesia, es considerada como una de las polillas más grandes del mundo, teniendo en cuenta el área total de sus alas, que miden 400 centímetros cuadrados y una envergadura de hasta 30 centímetros. Sí, su rasgo más característico son las puntas de sus alas, que tienen un diseño parecido a la cabeza de una cobra, aunque lo más impactante es que esta especie tiene la particularidad de que solo se alimenta durante su etapa de oruga, por lo que su esperanza de vida es de 5 a 6 días, debido principalmente porque carece de cavidad bucal por donde alimentarse. Esto significa que sobrevive solo con las reservas acumuladas durante su etapa larval. Así se ven las olas cuadradas, un extraño fenómeno marino que solo se da en determinados lugares del planeta. Se producen cuando dos corrientes submarinas que viajan en direcciones opuestas chocan a gran velocidad con mucha fuerza. Este fenómeno se produce habitualmente a grandes profundidades y no es perceptible para los humanos. Sin embargo, son muy peligrosas tanto para los bañistas como para las embarcaciones, incrementando el riesgo de naufragios o de quedar atrapados entre estas olas inusuales.
inusuales. Un grupo de científicos en Suiza han desarrollado una madera que brilla en la oscuridad. Sí, lo hicieron utilizando el hongo armillaria, que produce luciferina, un compuesto que al interactuar con la enzima oxidativa luciferasa genera un resplandor verde parecido al que desprenden las luciérnagas. El hongo descompone ciertos componentes químicos sin perjudicar la estructura de la madera, permitiendo conservar su resistencia mientras obtiene las propiedades bioluminiscentes. La madera puede brillar hasta 10 días tras ser expuesta al aire, por lo que podría ser utilizada para señalizaciones de parques o elementos decorativos. Actualmente los investigadores trabajan en extender su duración con el fin de reducir el consumo energético y la contaminación lumínica. El futuro cada vez está más cerca. Esto es lo que dicen las personas al conocer el Model A, un vehículo eléctrico volador fabricado por la empresa Aleph Aeronautics. Sí, este vehículo con capacidad para despegar y aterrizar verticalmente tiene una autonomía de 320 kilómetros en carretera y 177 kilómetros en vuelo. Actualmente ya está disponible en preventa con un precio que ronda los $300,000. Podrá transportar exclusivamente a 2 personas. Tiene una velocidad de solo 40 kilómetros por hora. Está equipado con un sistema de detección de obstáculos y un paracaídas balístico en caso de emergencia. Actualmente el Model A será una realidad en los próximos años, donde los coches voladores podrían convertirse en una solución viable para los problemas de tráfico. Él es Bao Qizhong, originario de China, es un granjero que fue reconocido en el año 2009 como el hombre más alto del mundo. Actualmente, según el libro de los récords Guinness, tiene una altura de 2,36 metros y un peso de 117 kilos. A pesar de los desafíos que representa tener tal estatura, Bao Qizhong ha seguido adelante con su vida. Actualmente está casado con Chia Su-Huang y tiene un hijo. Ella es Samantha Ramsder, una mujer estadounidense de 34 años que vive en Connecticut y es reconocida por tener la boca más grande del mundo. Sí, al volverse viral en la plataforma de TikTok por su mandíbula considerable, especialistas del equipo de los récords Guinness, luego de medirla, se toparon con un impresionante resultado de 6,58 centímetros de apertura bucal. En la actualidad, Samantha es creadora de contenido, comediante y actriz, y aunque en el pasado ha destacado que se sintió acomplejada, con el tiempo se convirtió en una característica exclusiva de quién es ella. Las focas cangrejeras nativas de la Antártida tienen una longitud máxima de 2,6 metros, un peso de hasta 300 kilogramos y una esperanza de vida que puede superar los 20 años. El color de su piel varía desde el gris oscuro durante la temporada invernal al gris claro durante el verano, y uno de sus rasgos característicos más interesantes son sus dientes. La estructura de su dentadura está formada para consumir prácticamente el único alimento de su dieta, el krill antártico. Sus dientes hacen la función de filtro, dejan salir el agua y retienen el alimento. Es fascinante, pero debido a esto no pueden atrapar presas grandes. Bueno, tampoco es algo que les quite el sueño. Las Islas Salomón es un país compuesto por casi 1000 islas, situado al noroeste del continente oceánico, conocido por ser el único lugar en la Tierra con personas de piel oscura que tienen cabello rubio naturalmente. Sí, conocido como los melanesios, tienen el cabello en diversos tonos que van desde el negro al rubio brillante o intensamente dorado, lo cual se debe a una variante genética propia de la región ligada al cromosoma 9, sin ninguna relación con el cabello rubio europeo. Las moscas no pueden masticar, por lo que siguen una dieta líquida bebiendo su comida. Si el alimento que han escogido es sólido, tienen un ritual especial para hacerlo comestible, que se basa en vomitar jugos digestivos en su futura comida con el fin de que este jugo la rompa en pedazos más pequeños que se puedan beber. Al liberar estos jugos, también liberan espacio en sus estómagos para recibir nuevos alimentos. Ella es Heidi Lamar, fue una actriz de cine e inventora austriaca recordada por protagonizar a Dalila en Sansón y Dalila de 1949, siendo esta película uno de sus grandes éxitos en su carrera como actriz, y por inventar la primera versión del espectro ensanchado, que es la técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales. Sí, los principios de su trabajo se unieron a la creación de la tecnología Bluetooth y a la del Wi-Fi. Al principio utilizó el método de espectro ensanchado para crear un sistema de guía por radio para torpedos aliados durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
fascinante. Así luce un perro comondor. Es una raza de perro guardián originaria de Hungría que se destaca del resto por su pelaje peculiar, que cae sobre su cuerpo formando mechones parecidos a los usados por los Rastafari, que les proporciona protección contra el clima extremo. También les servía como camuflaje para sorprender y espantar a los depredadores, dado que en el pasado eran usados para cuidar rebaños de ovejas. Los machos adultos alcanzan los 80 centímetros de altura y las hembras adultas miden aproximadamente 70 centímetros. La autopista 10 de Arabia Saudita es la carretera recta más larga del mundo. Cuenta con un tramo recto de más de 240 kilómetros. Reconocida recientemente por el libro de los récords Guinness, atraviesa el desierto del Rub al Khali, conocido como Barrio Vacío, y conecta las ciudades de Arak y Al-Batá, cerca de la frontera con Qatar. El recorrido por esta autopista dura alrededor de 2 horas, sin necesidad de girar el volante, lo que representa un reto abrumador para los conductores debido al trayecto monótono con paisajes solitarios y entornos desérticos a su alrededor. Ella es Valentina Vasilieva. Fue una mujer originaria de Rusia que vivió en el siglo XVIII, reconocida como la mujer con más hijos de toda la historia. Sí, Vasilieva tuvo 27 partos, de los cuales 16 nacieron mellizos, en 7 trillizos y en los otros 4 cuatrillizos, logrando dejar una descendencia de 69 niños. Un dato curioso sobre la banda argentina Miranda es que el verso más icónico de la canción Don, donde dicen "es un solo, es la guitarra de Lolo", tienen totalmente prohibido cantarlo en vivo. Sí, esto pasa debido a que Leandro Fuentes, mejor conocido como Lolo, al ya no formar parte de la banda desde el año 2014, aparentemente impidió legalmente que su nombre siguiera apareciendo en la canción, por lo que al llegar a esa parte de la letra en un concierto, dejan que sean los fans quienes griten la icónica frase en lugar de ellos, con el fin de evitar un problema legal. Vaya. El 5 de abril del año 1975 se estrenó la franquicia Super Sentai o Super Escuadrón con la serie Imichu Sentai Koranger, franquicia que en el año 1993 se conocería hasta el día de hoy como Power Rangers, contando con un total de 2.408 episodios desde su comienzo hace 45 años. Vaya cómo pasa el tiempo. En el año 2014, el ingeniero Alec Moumon presentó al mundo el Ambulancia Drone, un pequeño vehículo aéreo no tripulado con un equipo de desfibrilación incorporado, que es un aparato que sirve para aplicar una corriente eléctrica para poner fin a un paro cardíaco. Sí, tomando en cuenta que al año solo en la Unión Europea más de 800.000 personas sufren un paro cardíaco, de las cuales solo el 8% sobrevive debido al tiempo de respuesta relativamente lento de los servicios de emergencia que ronda los 10 minutos. La muerte cerebral y la permanente comienzan a ocurrir en menos de 6 minutos, por lo que sería una herramienta práctica debido a que sus 6 hélices divididas en 3 brazos permiten que vuele a 60 millas por hora. En la actualidad, este proyecto sigue desarrollándose para mejorar su servicio de emergencia para el futuro. En el año 2017 se descubrieron a unas jirafas blancas. Sí, encontradas al este de África, son de dicho color debido a una particularidad genética mejor conocida como leucismo. Es formada por un gen recesivo que influye en el proceso de formación de melanina. Por lástima, de 3 ejemplares, solo queda un macho debido a la caza furtiva. Actualmente, el último ejemplar de jirafa blanca del mundo se encuentra bajo protección en el condado de Garissa, en el este de Kenia. Hoy en día los vehículos eléctricos son considerados como los autos del futuro, aunque ese futuro comenzó ya hace un siglo cuando la compañía Anderson anunció la venta del Detroit Model D en el año 1910, un coche eléctrico que podía recorrer 340 kilómetros a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Sí, a pesar de que tenía el potencial para dar paso a un nuevo futuro, no pudo competir con los autos de combustión interna.